Bueno, vamos a ver cómo completar el trabajo práctico número 3, por las dudas que alguno no tenga alguna duda al respecto. Bueno, estas son las consignas, ¿sí? Se trata de realizar un trabajo de presentaciones de diapositivas, puede ser con PowerPoint o con cualquier otra herramienta de presentaciones. Yo lo voy a hacer en PowerPoint, así que, bueno, el trabajo tiene que ser de un tema a elección del ámbito de la carrera, ¿sí? Como de la misma manera que hicieron el trabajo práctico número 1. Tiene que tener 10 diapositivas en total, ¿sí? Como mínimo, podría ser más extenso, traten de no extenderse demasiado. Cada diapositiva tiene que tener un diseño que sea apropiado con el tema que se está tratando. Eso tiene que ver con cómo ubico las imágenes y el texto dentro de la diapositiva, ¿sí? Por lo menos algunos de los objetos que se coloque dentro de la diapositiva tienen que tener efectos de animación, ¿sí? No es lo normal para una presentación en serio que tenga todos los efectos, pero acá la idea es justamente chequear si manejan todos los efectos, así que por lo menos tiene que haber uno de entrada, por lo menos tiene que haber uno de salida y por lo menos uno de énfasis, ¿sí? Tiene que tener una tabla, ¿sí? En alguna parte del informe tiene que tener una tabla, tiene que contener un gráfico también que muestre el comportamiento de algunos de los temas que se están tratando en el trabajo. Tiene que tener pie de página, donde en todas las diapositivas debe aparecer la fecha del día y el número de página. Tiene que estar configurado para que tenga avance automático, ¿sí? Que yo no tenga que ir haciendo clic para que pase. Y el tiempo de avance tiene que ser coherente con por lo menos la lectura del texto que está en la diapositiva, ¿sí? No se olviden de mencionar la fuente, siempre hay que mencionar la fuente en la anteúltima diapositiva, porque por lo general en la última diapositiva uno pone los datos del que realizó la diapositiva, que es lo que menciona este último ítem, donde se les pide que pongan los datos de ustedes, ¿sí? El nombre, apellido y el cuatrimestre y la comisión que están cursando. Bueno, como siempre, se van a evaluar todos los ítems que se mencionaron arriba y que no se arrastren en formatos de internet, ¿sí? En el caso particular de PowerPoint hay que tener en cuenta que la idea es un soporte de apoyo para el momento de dar una charla o una clase. Entonces no tiene que figurar todo el contenido en las diapositivas. ¿Está? El contenido tiene que ser apenas un disparador para que el orador pueda continuar con ese contenido. Y por otro lado, la idea es que la fuente que se utilice sea una fuente grande, porque en general cuando uno presenta proyecto, una presentación de diapositiva, hay un auditorio que tiene que poder visualizar todo el texto que está escrito. Entonces, la recomendación es no poner una fuente menor a 30 puntos, ¿sí? Entonces, eso también va a ser considerado en la evaluación. Bueno, vamos a ir entonces al trabajo. Vamos a arrancar PowerPoint, yo lo tengo acá arrancado. Voy a ir a una nueva presentación, ¿sí? Voy a poner una presentación en blanco. ¿Sí? Esta es la primera diapositiva que me presenta PowerPoint, porque presupone que yo voy a querer usar esta estructura. Yo la puedo cambiar, la puedo modificar, no hay ningún problema. Yo voy a usar esta estructura. Voy a poner, por ejemplo, vamos a hablar de dolor de panza. ¿Sí? El tema es dolor de panza. Si yo no voy a poner un subtítulo, lo puedo sacar, ¿sí? Si me molesta, esto en realidad no se visualiza cuando se ve la diapositiva, pero si me molesta a la vista cuando estoy trabajando, puedo seleccionar este cuadro de texto, ahí, y le doy con la tecla suprimir y eso hace que salga ese texto. Entonces ahora me queda más lugar para puedo agrandarlo inclusive. Voy a ir acá, voy a poner una fuente un poquito más grande, ¿sí? Para que quede más grande. Puedo agregarle una imagen, ¿sí? Si quiero. Para agregar una imagen voy a insertar imagen. Yo ya la imagen la tendría que tener descargada, ¿no? Voy a ir a imagen. Esto va a entrar a mi galería de imágenes. Entonces acá voy a buscar una imagen que corresponda con lo que yo el tema que estoy tratando. Vamos a poner que yo había bajado unas imágenes que eran
panza, a ver si los tengo por acá. Ahí está. Entonces, esta imagen la pongo, la agrando, la achico, la acomodo en función de el tema que yo estoy tratando, ¿sí? Si esto les parece que quedó muy abajo, lo pueden subir y lo van acomodando. Bueno, supongamos que esta sea mi diapositiva de presentación, la pueden hacer más linda todavía ustedes. Bueno, quiero continuar con el tema, entonces voy a ir a una nueva diapositiva. Hago clic en nueva diapositiva. Si yo en lugar de hacer clic en nueva diapositiva, hago clic en este puntito de acá, en este triangulito de acá, me va a mostrar los distintos diseños que yo tengo para las diapositivas. Yo voy a nueva, elegí este modelo, que es el valor por defecto que me sugiere PowerPoint. Entonces, acá voy a poner un título, por ejemplo. Yo querría poner síntomas del dolor de panza. ¿Cómo podría poner? Vamos a poner algo. ¿Qué es el dolor de panza? ¿Sí? Entonces acá tendría que poner la descripción de qué es el dolor de panza. Bueno, yo como no sé qué es el dolor de panza, lo voy a buscar en internet, voy a ver qué es el dolor de panza, por acá. Entonces me dice el dolor desde el interior, bla, bla, bla. Entonces copio este texto. En general, la recomendación siempre es que cuando uno hace un documento de PowerPoint, tenga siempre un documento de Word de apoyo, donde en realidad está el contenido que yo voy a desarrollar. Después, bueno, iré resumiendo o copiando y pegando en caso de que me sirva ese texto tal cual está. Que no lo tengo que achicar o tengo que reducirlo un poquito. Bueno, yo puse acá que es el dolor de panza. Bueno, en este caso, por ejemplo, este cuadro de texto automáticamente me pone viñetas. No tiene demasiado sentido porque yo no voy a nombrar varias cosas, varios ítems, entonces le voy a sacar las viñetas. Para sacarle las viñetas, igual que en Word, voy a venir acá y le voy a decir que no quiero viñetas, ¿sí? Acá entonces yo puedo acomodar mi texto, puedo agrandarle el tamaño a la letra, si quiero, ¿sí? Está en 32, puedo ponerle un poco más, ¿sí? Puedo cambiarle el color a la fuente, ¿sí? Puedo agregarle una imagen también si quiero a este texto, puedo cambiar la alineación. Bueno, todo eso lo tienen que ir viendo ustedes en función de cómo queda mejor el texto en su diapositiva, ¿sí? Le voy a agregar una imagen, insertar imagen, ¿sí? Voy a poner otro dolor de panza. ¿Sí? Bueno, este señor pobre. En realidad esta diapositiva, esta imagen correspondería con otro tema, por ahí, con cómo aliviar el dolor de estómago, ¿no? Entonces, bueno, así voy a ir desarrollando cada una de mis diapositivas, ¿sí? Tengan en cuenta que como mínimo le estamos pidiendo 10 diapositivas, ¿sí? Yo voy a agregar ahora otra diapositiva, acá con otro tema, otro título, otro texto, otra imagen, lo que sea. Por ejemplo, estos sí podrían ser ítems, ¿sí? Distintos ítems que les voy agregando. Y depende de lo que yo esté tratando, voy a ir agregando las imágenes. Bueno, otro tema que me pedía era que agregara una tabla. Entonces voy a agregar una diapositiva donde alguna estadística, algo que aplique ser escrito en una tabla. Bueno, si yo lo que quiero es agregar una tabla y entré con este modelo, acá tengo el objeto tabla. Si no, directamente voy a insertar tabla. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces voy a entrar por acá. Acá me dice cuántas columnas y cuántas filas quiero que tenga mi tabla. Le voy a decir que quiero 3 columnas, por ejemplo, y 4 filas. Entonces le doy a aceptar y ahí me armó la tabla. Yo ahora lo que hago es completar la tabla con los datos que corresponden. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí, con la tecla Tab, acuérdense, esto es igual que en Word, me voy moviendo dentro de la tabla. ¿Sí? Otra cosa que me pedía era un gráfico, que podría hacerlo en función de los datos de esta tabla, si es que tuviera datos numéricos, fuera una tabla que tuviera datos numéricos. Entonces voy a agregar otra diapositiva, donde voy a agregar el gráfico. También tengo una herramienta acá para el gráfico, o si no voy a ir a insertar gráfico. Entonces elijo el gráfico, elijo el estilo de gráfico
que quiero usar. Voy a elegir uno en columnas, por ejemplo, le doy a aceptar. Fíjense que cuando yo agrego el gráfico, automáticamente me abre un documento de Excel, ¿sí? Una planilla de Excel, que es el que está vinculado con este gráfico y es donde yo voy a poner los valores que quiero graficar, ¿sí? Supongamos que fueran, voy a poner cualquier cosa, buenas, malas y regulares, por ejemplo, ¿sí? Fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4. ¿Sí? Supongamos que esos sean los valores y acá voy a ir yo cargando los datos que correspondan, ¿sí? ¿Sí? Y ahí se me va a ir modificando automáticamente el gráfico. Cuando yo cierro este documento, automáticamente me queda vinculado a este gráfico. Acá les voy a poner el título, ¿sí? Título, como para que me quede ya el gráfico hecho, ¿sí? Bueno, así voy a ir armando mis 10 diapositivas como mínimo para el contenido del documento. No olviden agregar una diapositiva de bibliografía, ¿sí? Donde van a citar toda la bibliografía, y una última diapositiva con los datos de ustedes, que acá no hace falta que pongan datos personales, podría poner directamente quién es el nombre del alumno, comisión, cuatrimestre y el año, ¿sí? Esos datos. De la forma más linda que les parezca que quede este dato, ¿sí? Bueno, después se pueden hacer cosas que yo ya paso por lo personal de cada uno, donde pueden agregarle diseños a las diapositivas, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando le agreguen un diseño, que el diseño después no tape el contenido, ¿sí? Muchas veces pasa esto, que uno arma el proyecto y después cuando le agrego un diseño, ese diseño resulta que me tapa el contenido que yo estaba mostrando. Hay que acomodar en ese caso las imágenes y lo que sea. Bueno, otra de las cosas que me pide el trabajo es agregarle efectos de animación y de transición. Bueno, los efectos de transición son efectos que se ejecutan para toda la diapositiva. O sea, yo selecciono la diapositiva y lo que estoy modificando es la forma en que va a aparecer esta diapositiva. Esa es la transición. La transición es lo que pasa entre la diapositiva anterior y esta. Entonces, normalmente si yo presento este proyecto, fíjense, para presentarlo, hago clic en esta herramienta que está acá abajo. Si yo lo presento, cuando se va una diapositiva, voy haciendo clic, aparece la otra, ¿sí? Sin ningún tipo de efecto. Entonces yo quiero que haya algún efecto. Entonces acá yo selecciono la diapositiva a la cual le quiero aplicar el efecto, voy a la solapita transiciones y desde acá elijo el efecto que quiero aplicarle a la diapositiva, ¿sí? Acá podría usar podría usar ¿sí? Cualquiera, el que ustedes quieran, ¿sí? Le voy a dejar este efecto. Normalmente la recomendación es no abusar de los efectos de transición, o sea, sí que tengan efecto de transición, pero no, por ejemplo, que todas las diapositivas tengan un efecto de transición distinto, ¿sí? Inclusive el efecto de transición me tiene que servir para tal vez fijar las distintas partes que tiene el proyecto, ¿sí? Una entrada, un contenido, una salida. Entonces ahí sí le cambio el efecto de transición, pero si no, le pongo el mismo efecto a todas las diapositivas, ¿sí? Yo puedo elegir entonces un efecto y aplicárselo a todas las diapositivas. Vamos a poner por ejemplo, ¿sí? O vamos a poner y se lo vamos a aplicar a todas las diapositivas, ¿sí? Yo veo que todas las diapositivas tienen efecto porque aparece esta estrellita acá, como que se está moviendo. Eso quiere decir que la diapositiva tiene efecto. Eso no quiere decir que yo después le cambie el efecto a alguna de las diapositivas, lo puedo hacer. Bueno, ya le puse entonces efectos de transición. Si yo ahora presento mi proyecto, ya van a aparecer las diapositivas con ese efecto que yo le puse, en este caso en particular, a todas el mismo,
¿sí? Bueno, y por otro lado tengo efectos de animación. ¿Qué son los efectos de animación? Los efectos de animación son efectos que se aplican a los objetos de las diapositivas, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los objetos de las diapositivas? Puede ser un objeto de texto, este cuadro de texto, un título, una imagen. Cada uno de estos va a tener un efecto de animación o no, ¿sí? Hasta ahora ninguno tiene efecto de animación. La recomendación sigue siendo la misma. Usen efectos de animación, pero no siempre es necesario aplicarle animaciones a todas las diapositivas o a todos los objetos. Sí, cuando aplica, cuando se justifica y cada tanto un efecto de animación no está mal, ¿sí? Pero no abusar de este tipo de efectos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un efecto de animación a este cuadro de texto, ¿sí? Le voy a poner un efecto de entrada para que aparezca de una manera en particular, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, este es parecido a la transición, así que no le voy a poner ese. Le voy a poner algún efecto más, este por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto esta diapositiva, ¿sí? Ese efecto, le puse un efecto de énfasis, perdón. Le voy a poner, no quería empezar con esto justamente. Vamos a ponerle entonces un efecto de entrada, por ejemplo este, ¿sí? Entonces, cuando yo lo presento, el objeto no aparece y yo hago clic y el objeto aparece. Bueno, acá hay que tener en cuenta un detalle. Cuando yo le aplico efectos a los objetos de la diapositiva, siempre tengo que respetar el orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si le voy a poner efecto de animación al título, bueno, todos los objetos tienen que tener animación, porque lo primero que tiene que aparecer es el título. Entonces, si yo le pongo al título, pero no le pongo a los otros objetos, fíjense qué pasa. Le voy a sacar la animación a este texto y le voy a poner al título, ¿sí? Le voy a poner cualquiera, este, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo presento la diapositiva, aparece el contenido y después me aparece el título, y eso está mal, ¿sí? Entonces, tiene que aparecer siempre primero el título en el orden en que están ingresados o que tienen que ingresar los objetos, siempre de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Ese es el orden recomendado, ¿sí? Como el orden de lectura de un texto, ¿sí? Siempre de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces, si yo le pongo animación al título, le tengo que poner animación a todo, para que todo vaya apareciendo. Si yo le pongo animación al cuadro de texto, tengo que también ponerle animación a la imagen, porque no es lógico que aparezca primero la imagen y después el texto. Por lo menos en esta diapositiva. Puede ser que en otra sí, ¿sí? Por ahí si tengo un gráfico, sí, que aparezca primero el gráfico y después la descripción, no hay problema. Pero siempre respetando ese orden de arriba para abajo y de izquierda a derecha, que es la recomendación visual que es más atractiva, ¿sí? Entonces tengo efectos de entrada, efectos de énfasis. Los efectos de énfasis, una vez que está el texto, lo que hace es hacer que sea grande, que sea chique, o que haga un efecto como para llamar la atención, ¿sí? Y también le puedo poner un efecto de salida. A veces yo estoy hablando de distintos temas y quiero que el ítem no distraiga la atención, entonces quiero sacarlo de la diapositiva, ¿sí? Y eso sería un efecto de salida, ¿está? Si yo me voy acá abajo, tengo efectos de salida, por ejemplo, este efecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? No es correcto para esta diapositiva, pero vamos a verlo cómo funciona. Entonces, ahí apareció el texto, tendría que haber aparecido primero el título. Cuando yo haga clic, este texto se va a ir, ¿sí? Ese sería un efecto de salida. Si yo, contrariamente, le pongo un efecto de énfasis, ¿sí? Vamos a ver acá, por ejemplo este, ¿sí? Lo que hago es hacer que aparezca el título, y a este le aplico un efecto de énfasis, ¿sí? El objeto no se va. Repito que el orden acá estaría mal, ¿sí? Porque yo tendría que ponerle de entrada. Si le pongo de entrada al título, tengo que ponerle de entrada a todos los objetos de la diapositiva, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que me está pidiendo el trabajo práctico es el avance automático, ¿sí? El avance automático es un tema que es también de transición, ¿sí? Acá tengo
un ítem que es avanzar a la diapositiva siguiente, dice a la diapositiva, pero es a la diapositiva siguiente, y está tildado la opción de al hacer clic. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando yo estoy presentando, voy haciendo clic o voy tocando cualquier tecla y la diapositiva, el proyecto va avanzando. Si yo tildo esta opción que dice después de, lo que estoy haciendo es que después de una determinada cantidad de tiempo, la diapositiva va a avanzar de manera automática. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto lo tienen que aplicar diapositiva por diapositiva, hay que ponerlo de a una, ¿sí? Porque justamente no todas las diapositivas tienen que tener la misma duración. Entonces, cuando yo le aplique este valor, fíjense que si al paso a la diapositiva siguiente no lo tiene. Entonces, ahí lo tengo que poner. Le voy a poner entonces a la primera 2 segundos, a la segunda le voy a poner 3 segundos. Entonces, si yo ahora lo presento, no hago clic, pero pasado una determinada cantidad de tiempo avanza de manera automática, ¿sí? Lo mismo que los efectos. ¿Está? Esta ya no avanza porque yo a esta diapositiva no le puse. Acá tengo que hacer clic para que avance. ¿Sí? Fin de la presentación. Bueno, con esto más o menos recorrimos la mayoría de las consignas que están pedidas en el trabajo práctico.